Buenos días. Hoy tenemos el gusto de reunirnos en el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas para conversar sobre la exposición Formas de lo Fotográfico, curada por Johan Trujillo, que reúne el trabajo de Paola Dávila, Daniela Edburg, Adela Goldbar, Eunice Adorno y Cecilia Hurtado. Gracias, queridas, por vuestra participación y gracias por la escucha a todos los que estáis del otro lado de la pantalla. Quiero presentarlas brevemente. Por su parte, Joan Trujillo Argüelles es estratega cultural especializada en visualidad y educación. Ha desarrollado proyectos curatoriales y de investigación sobre fotografía contemporánea mexicana y ha diseñado y organizado programas formativos y de diálogo sobre la visualidad y gestión cultural. Explora la imagen como experiencia afectiva, inspirada por el legado del fotógrafo ciego Gerardo Nigenda. Es autora del fotolibro Triálogo, publicado en 2023. Actualmente es directora de comunidades en el Museo Franz Mayer y fue directora del Centro de la Imagen entre 2020 y 2024. Lideró áreas en piso 16 de la UNAM y 17 Instituto de Estudios Críticos y colaboró en el archivo documental de Pedro Meyer. Es maestra en teoría crítica y licenciada en ciencias de la comunicación. Por su parte, Paola Dávila es artista y fotógrafa. Su trabajo se centra en la creación de ensayos visuales sobre los límites autoimpuestos a nivel sociocultural. Su obra ha sido exhibida en 16 exposiciones individuales y más de 40 colectivas en México y el extranjero. Entre sus reconocimientos destacan el Premio de Adquisición en la 19ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen, el Premio Nacional de Fotografía de la Bienal de Artes Visuales de Yucatán y el Premio de Adquisición del 4º concurso Arte Libertad. En 2010 recibió la beca Tierney, otorgada por la Fundación Tierney de Nueva York, para realizar el proyecto Temporales Interiores. También ha sido beneficiaria de las becas de intercambios y residencias artísticas FONCA, FONCA Banff para Canadá y FONCA Land Salzburg en Austria, así como del programa Jóvenes Creadores del FONCA en varias ediciones, en 2003, 2006 y 2011. Fue integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte y su obra forma parte de colecciones públicas y privadas como las de la EPO Foundation en Alemania, la Tierney Foundation en Estados Unidos, el MOAC, el Museo Universitario del Chopo, la Fototeca Nacional de Lina y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, entre otras. Y es maestra en Artes Visuales por la UNAM. Daniela Edburg es una artista tejana mexicana cuyo trabajo explora los puntos de conexión entre la ficción, la ciencia y la naturaleza humana, principalmente a través del arte textil y la fotografía. Buscando crear conexiones a partir de la experiencia de sentirse fuera de lugar, ha realizado residencias en Islandia, España, Francia, los Alpes suizos, las montañas rocallosas de Canadá y los Estados Unidos, con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como de instituciones como el Museo du Quai Branly y el Museo de Arte de Denver, además de espacios independientes. Sus piezas forman parte de colecciones de museos en Estados Unidos, como el Museo de Bellas Artes de Boston, el Art Museum of the Americas de Washington, D.C., el Museo Latin American Art de California, el Denver Art Museum y el Museum of Photographic Arts de San Diego, así como del Astrup Fearnley Museet de Oslo, Noruega. Ha sido integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte y vive en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde forma parte de Taller 30, un espacio colaborativo que alberga una cooperativa de artistas cuyo trabajo integra diseño, arte, tecnología y ciencia. De otro lado, Adela Goldbar es artista y académica interdisciplinaria. Es profesora de tiempo completo en la Escuela de Diseño de Rhode Island, el RISD. A través de su práctica e investigación explora cómo las performances comunitarias radicales pueden subvertir narrativas hegemónicas al mismo tiempo que investiga el potencial transformador de la violencia y la destrucción como herramientas estéticas en la resistencia contra el poder.
Sus comisiones artísticas recientes incluyen una escultura pública y performance pirotécnica para la Trienal de Arte Público de Boston el año pasado, en 2025, una obra pirotécnica creada en colaboración con y para la comunidad mexicana de La Villita en Chicago, y un proyecto de arte socialmente comprometido con y para la comunidad purépecha de Arantepuca, hecho en el contexto de la Bienal FEMSA. Actualmente trabaja en una película participativa etnografía sensorial en los Andes peruanos en colaboración con las comunidades quechuas de Chumbilicas. Es maestra en arte por la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, SAIC, y licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM. Cursa un doctorado en Humanidades en la Universidad de Concordia. Eunice Adorno. El trabajo de Eunice Adorno se desarrolla entre la fotografía documental y otras disciplinas artísticas, con la investigación histórica como una práctica constante. A través del archivo, testimonios y objetos encontrados, se interesan comunidades, sus afectos y paisajes de diversas regiones de México. Su obra busca reactivar memorias y establecer conexiones sensibles desde la reconstrucción de narrativas alternas, mediante ensayos fotográficos, instalaciones y otros dispositivos que abren espacios de reflexión desde lo íntimo hacia lo colectivo. A lo largo de su trayectoria ha explorado comunidades y contextos como las mujeres menonitas del norte de México, los archivos de mujeres anarquistas de finales del siglo XIX, así como historias de estudiantes en distintos momentos históricos. Su trabajo más reciente se ha centrado en ciertos paisajes construidos que muestran la decadencia y las paradojas del proyecto moderno, edificaciones en ruina, vestigios de procesos de industrialización y de la ingeniería hidráulica, así como las huellas que han dejado en el tejido social del país, con continuas preguntas para el presente. Desde el año 2020 realiza la investigación Las aguas eran salvajes, sobre la memoria y la arqueología del agua en el país. Por último, Cecilia Hurtado estudió fotografía digital en la Escuela Superior de Fotografía Grisart en Barcelona, España, en los talleres creativos del Centro de la Imagen, en la Ciudad de México, y la carrera de fotografía en el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara, Jalisco. Tiene más de 40 exposiciones colectivas y 20 individuales en México y en el extranjero. Ha sido galardonada con premios y becas por su obra en varias ocasiones en México y España principalmente. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores desde el 2012 y actualmente colabora en proyectos de investigación y educativos en torno a la creación fotográfica contemporánea, a la par que desarrolla sus proyectos autorales. Gracias a todas por estar aquí y, Joan, te paso la palabra. Pues muchas gracias a todas por acompañarnos hoy aquí, a quienes estamos en esta conversación. Quisiera aprovechar esta oportunidad también para agradecer al Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, MUMA, por la invitación a realizar esta curaduría, en especial a Lucero González, directora y fundadora de MUMA, y al equipo del museo que ha estado acompañándome para hacer posible no solo esta charla, sino el despliegue de la exposición en el sitio web de MUMA, a Yolanda Benalba, a Elisa Rubo en el diseño web y a Fernanda ahora en el despliegue de esta conversación. Quisiera, antes de poder abrir la conversación con cada una de las autoras que están hoy aquí, darles un poco el contexto de cómo surge esta exposición. Lucero tenía una inquietud, quizá una sensación un poco como que el museo tenía una suerte de deuda, por así decirlo, con las fotógrafas en cuanto a las exposiciones del museo, por un lado, y también tenía interés en poder presentar una exhibición que revisara autoras, ella lo nombró, que hubieran migrado de una fotografía tradicional al video o a otras prácticas visuales. Y bueno, esa fue la encomienda, ¿no? Hacer una curaduría con autoras que hubieran hecho esa migración, y en el proceso ella misma sugirió algunas autoras, y en el proceso yo de pensar a quiénes convocar a esta exposición, me parecía que la palabra migración no me convencía, porque sentía que era como haber dejado una forma de hacer y pasar a otra, ¿no?
Y cuando yo pensaba en los nombres que habían estado en las conversaciones con Lucero y los que fueron apareciendo en mi radar, que son quienes, las 5 autoras que están en la exhibición, pensaba que en realidad fue ha sido un desplazamiento progresivo, que no es que haya sido como un cambio tan tajante, ni siquiera absoluto, o sea, quizás aún en ese desplazamiento, yo creo que es natural de una trayectoria artística que va creciendo y comprendiendo no solo su inquietud principal, sino sus formas de hacer y materializar esa inquietud, pueden ir y venir, ¿no? En esas formas de hacer imagen fotográfica. O sea, así es como llegué al final a pensar que una forma de pensar lo fotográfico me lo permitían las obras de Adela, Cecilia, Eunice, Paola, y ay, se me está escapando una, perdón. Y que además en el proceso de revisar sus obras, como que naturalmente surgió la pregunta de, pues, ¿qué es lo fotográfico? ¿No? Creo que tenemos como una forma de pensarlo muy, muy anclada al aparato, a la cámara fotográfica, pero eso es más bien fotografía, ¿no? Como en su sentido tradicional de escribir con luz, y pensaba que lo fotográfico podía ser entendido un poco distinto, quizá como un gesto. Pensaba, o sea, pensaba dos cosas, que lo fotográfico como noción no está necesariamente anclado a una técnica, o sea, es distinto de una técnica, y que pudiera tener como gesto principal la traza o la huella o una forma de inscripción, ¿no? Y que en ese sentido podía yo ver en sus producciones cierto gesto de tiempo y de visibilidad, pensar que la luz sí como elemento principal de la fotografía, sí tiene por supuesto, un rol importante, pero que también podíamos pensar la luz como una forma de visibilidad, ¿no? Como una forma de revelar o hacer aparecer algo que no era visible o que estaba oculto, y desde estas ideas es que fui configurando la exposición que finalmente titulé Formas de lo fotográfico, en plural, porque creo que también la obra de las 5 autoras de la exhibición nos permiten comprender pues distintas aproximaciones a la imagen fotográfica que no están siquiera ancladas al uso, al menos en sí desde ellas, con la cámara fotográfica, ¿no? Eso para darles como el contexto. También en el proceso de investigarlas, pues caí en cuenta, fue un poco orgánico, pero creo que todas son más o menos de la misma generación, no solo en términos de edad, sino también de emergencia artística, por decirlo de alguna forma, y que creo que en conjunto ya cada una tiene lo que llamaríamos una mediana trayectoria, ¿no? Alrededor poco menos de 20 años dedicadas a la producción visual. Y fue interesante descubrir que es una generación que ya conviene empezar a estudiar de forma como más dedicada, en el sentido que, bueno, ya se ha reunido material suficiente, posiblemente en trayectorias menores, pues el estudio pues nos falte material, pero en el caso de ustedes, pues ya hay material robusto para ir entendiendo o comprendiendo el propio desarrollo de cada una, y eso me pareció muy interesante. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Pues porque a la hora de investigar, en realidad lo que encontraba eran pues notas de periódico de exposiciones, ¿no? No tanto, no en todos los casos había quizá textos como escritos de análisis ¿no? Digo, ha sido variado en cada trayectoria, pero me parecía singular eso, ¿no? Que creo que ya es una buena oportunidad para estudiar esta generación, y en eso también agradecida de la oportunidad que me dio esta exposición de estudiar sus trayectorias y de hablar con ustedes. Lo disfruté un montón y me quedé con muchísimas ganas de seguir profundizando. La exposición, por sus características digitales, integra 6, 7 obras de cada una, con lo que intenté dar cuenta principalmente del desplazamiento en lo fotográfico, pero también que pudiera ser reconocible de alguna forma también la evolución en una indagación principal que al menos yo lograba identificar, y que espero que en esta conversación podamos conocer con mayor profundidad un poco justo ese desplazamiento en lo fotográfico, e ir comprendiendo también cómo ha ido evolucionando
la pregunta o la problemática que les ha interesado en este camino. Entonces, si les parece, bueno, podemos ir escuchando a cada una. Le pediré empezar a Eunice Adorno, en cuya obra yo pensaba como concepto central, al menos desde lo que yo miro, la idea de vestigios de transgresión, como un interés en su mirada por formas de habitar el mundo que parecieran como que están ancladas a un pasado de alguna forma, ¿no? Como ahora nos contará de algunas de sus series, pero que también en ese acto de resistir están como queriendo permanecer en cierta forma de pensar que ya no quizá necesariamente coincide con el presente, o que se escapan de los roles, en el caso de las mujeres, que se nos imponen socialmente, ¿no? Eunice, si quieres, bueno, pues te doy la palabra para que puedas compartirnos un poco cómo ha sido bueno, el tema principal que te ha interesado y cómo lo has abordado fotográficamente, cómo ha sido esa evolución. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Johan, pues te agradezco mucho las conversaciones, siempre es muy increíble como repasar y aprender, ¿no? Y eso fue como el proceso contigo y lo agradecí mucho. Gracias por tus visitas y gracias al museo por también este espacio. Sí, como bien dices, creo que, bueno, pues yo, como muchos saben, empecé desde la fotografía documental, el fotoperiodismo. Desde mis inicios, pues sí, además del retrato, del paisaje, pues sí, de alguna manera con mis primeros proyectos me interesaba mucho, pues sí, estos como espacios y sobre todo formas de vida que tenían una obsesiva manera de estar y vivir, y eso sí me atraía mucho desde el principio, sin saber que lo que me llevaría unos años después, pues es aprender y tomar la investigación, digamos, artística o la investigación histórica en mis propios proyectos, ¿no? Que eso es lo que pues con el tiempo como que ha añadido a mis propias búsquedas, ¿no? Yo no es que haya dejado la fotografía, al contrario, o sea, la fotografía en sí misma me sigue atrayendo, es el motor con el que empiezo, es la manera en la que yo comienzo cualquier acercamiento a un proyecto, pero sin embargo, pues hay mucha inquietud y ganas de estar, como dices, Johan, en esa parte del vestigio, el archivo, y eso ha sido para mí como un acompañamiento, ¿no? La historia. Si hay algún cambio que he hecho, no le llamaría tampoco migración, sino se ha expandido a lo mejor mi trabajo es pues darme cuenta que si antes salía a la calle o tenía otras relaciones con el espacio, territorio o lugares que eran fuera de mi hogar o de mi casa, ahora pues muchos de mis trabajos comienzan siempre en los archivos, en instituciones, en museos, desde muchos silencios, en muchos documentos, ¿no? Y eso pues ha cambiado mucho mis relaciones con todo, ¿no? Y también con mi relación del retrato y las nuevas maneras de representar, ¿no? El internet pues sí ha sido una manera que ha cuestionado también las maneras de ver cómo retratar a las personas, los derechos humanos, los derechos de las infancias al ser retratados. Entonces todo eso ha cambiado mi manera de ver también, o cuestionar en sí también el fotoperiodismo y la práctica fotográfica, ¿no? Y sí, ahora mis trabajos, como este último que estoy haciendo, pues sí, estoy como todavía estoy en una experimentación, tratando de entender todo lo que acumulo, también acumular imágenes es como parte, ¿no? Como que en mi caso es a veces voy a muchos lugares, tomo registros y ahora estoy recolectando también telas y textiles y piedras y estoy en ese proceso de entender ahora qué voy a hacer con todo esto recopilado y tratando de entender también el lenguaje de las cosas que encuentro, el poder de los objetos y cómo las cosas tienen también formas. Los textiles me han llamado mucho la atención porque son como que tienen a su paso como mucha huella y entonces, bueno, intentar también
que estos textiles que estoy encontrando en los ríos y en otros lugares, pues tienen también de alguna manera imágenes ya en ellas grabadas. Y entonces, bueno, esa es como ahora mi manera de trabajar, mis ejercicios diarios. Y gracias, no sé si me quieran preguntar algo, creo que ya pasó mi tiempo, ¿no? Pues si nos da tiempo, quizá lo que propondría es que después podamos abrir la conversación entre todas. A mí lo que después me gustaría, una vez de escuchar a todas, es que podamos conversar quizá el proceso que compartan, qué entienden también ustedes por lo fotográfico, más allá también de contarnos ampliamente de cómo han ido abordando la imagen. Muchas gracias, Eunice. Adela, ¿te parece continuar? Sí, claro. Espero que no haya mucho ruido porque hay construcción aquí atrásito. Esta es la primera vez que las grababa, pero ya empezaron. Pues nada, primero que nada, pues me da mucho gusto estar aquí con todas ustedes. A todas las conozco en persona y son queridas amigas. Y bueno, sobre todo muchas gracias, Hope, por la invitación a la exposición y al Museo de Mujeres, ¿no? También por hacer todo este trabajo de juntarnos. Eh, pues a mí me gustaría hablarles, digo, lo que más escribiste sobre mi trabajo tiene que ver como con esta fusión o no distinción o incluso frontera que es dispersa, ¿no? Entre realidad y ficción. Entonces, pues bueno, yo cuando empecé haciendo fotografía hace ya bastantes años, em, eso, pues lo que yo hacía sobre todo al principio, como pueden ver en la foto que tengo acá atrás, ¿no? Era intervención de paisaje. Entonces yo estaba muy interesada en mover objetos, ¿no? De un lugar a otro, digamos, mover paisajes de un lugar a otro y generar estas imágenes fotográficas en las que hubiera cierta confusión, incluso ilusión óptica, ¿no? Que provocara pues una fractura, una duda acerca de lo que se está viendo representado, ¿no? O sea, es decir, lo que se está viendo es un reflejo, lo que se está viendo es la realidad, lo que se está viendo es un objeto, es una pintura. Y durante muchos años de mi carrera, pues estuve trabajando así. Y como bien, como bien lo dices en el texto, pues de pronto hubo un desplazamiento hacia la imagen en movimiento. Y creo que ese desplazamiento pues tuvo que ver en primer momento con revelar estas fracturas, ¿no? Entonces, tengo una serie, que de hecho tengo una foto ahí enfrente, que se llama Non-Reflex, que son espejos. em, en cuerpos de agua y que como están hechos con una cámara justamente non-reflex, una cámara de gran formato, pues al momento de presentar la imagen como yo la veo a través de la cámara, pues se genera justamente la confusión entre qué es reflejo de qué, ¿no? Y cuáles son los objetos. Entonces justamente con esa serie, pues en algún momento me interesó pues como mostrar, digamos, la ilusión óptica sin tener yo que contarla. Em, sí, sí, perdón, es que estaba viendo si ponían lo del el video, ¿no? Para acompañar. Entonces, pues justamente ese fue uno de los primeros, digamos, videos que incluí dentro de una exposición fotográfica, donde se podía ver cómo el agua se movía y se revelaba la ilusión óptica, ¿no? Entonces, digamos que de inicio fue una especie de artefacto de revelación, el video. Pero poco a poco también digamos, mis intereses se fueron un poco moviendo, creo yo, pues con lo que estaba pasando en el país, ¿no? Entonces, en cuanto empezó la guerra contra el narcotráfico, creo que hubo pues muchos artistas que consciente o inconscientemente nos movimos hacia temas que tenían que ver con la política actual, ¿no? En mi caso en específico, con pues la extrema violencia que empezó a vivirse en el país. Y pues lo que están viendo en pantalla es probablemente pues el primer gran desplazamiento a esa temática y a trabajar ya pues más de lleno en video y la videoinstalación. Pero pues como pueden ver sigue siendo un trabajo, llamaría yo, muy fotográfico, ¿no? Porque es un trabajo en el que la cámara se mantiene fija, en el que las escenas son largas, no hay un corte. Entonces yo este trabajo que se llama Para Alegorías, pues lo veo como viñetas fotográficas, ¿no? Hacia el mundo de la violencia en México, pero siempre filtradas pues por la duda, ¿no? Por el espectáculo, por los medios, tratando un poco a partir de las prácticas tradicionales de quema de efigies, que pues bueno, son una especie de purga social, pues trabajar sin alejarse del todo, ¿no? De un poquito de comicidad, que justamente surge de pues del no saber qué es lo que se está viendo, ¿no? Entonces hay algunas escenas en las que pues obviamente
Las construcciones se ve que son de papel maché, pero hay otras donde se genera una duda acerca de la realidad, digamos, del objeto que se está destruyendo. Y pues bueno, al hacerlas comunicarse a través de una videoinstalación en 3 canales, pues eso genera todavía otra narrativa, ¿no? Digamos, encima de esas narrativas en cada una de las viñetas. También ese trabajo pues marca uno de mis primeros trabajos con pirotécnicos, ¿no? En Tultepec, en el Estado de México. Y pues bueno, yo siempre digo que desde que llegué a Tultepec nunca me fui. Y pues he estado regresando constantemente tanto a trabajar ahí directamente con distintos grupos de pirotécnicos, o también he viajado con ellos, ¿no? A otras partes del continente para hacer proyectos. Uno de los ejemplos, que no sé si está en esta presentación, pues es un proyecto que hice en Chicago, una obra de teatro pirotécnica en los tiempos de la pandemia. Y también recientemente me ayudaron en una instalación y también performance pirotécnico en Boston, aunque en este caso no pudieron viajar por las cuestiones actuales de las visas en Estados Unidos. Pero bueno, ese trabajo pues es, digamos, lo que marca, digamos, esta nueva etapa, ¿no? Después de lo fotográfico en mi carrera, en la que pues empiezo a investigar lo que yo llamo una poética de la violencia, ¿no? Es decir, cómo la representación de la violencia de pronto la vuelve horizontal, en el sentido de que pareciera que la violencia es lo mismo si es una comunidad indígena que bloquea un camino, o si es el Estado que se mete a dicha comunidad a matar a 5 personas, o si es el narco llevando a cabo un narcobloqueo, ¿no? Entonces, esa etapa de mi trabajo, que parte de lo fotográfico no solo en su forma final, sino también en su forma inicial, porque muchas veces parto de fotografías de la prensa, ¿no? De los medios digitales, de los medios impresos, para llevar a cabo pues estos especie de reenactments. Y lo que acaban de ver en pantalla pues es el trabajo más reciente que he llevado a cabo, está todavía en postproducción. Es una película que pues bueno, integra muchas de las cosas que les he estado hablando, ¿no? Acerca de estas poéticas de la violencia, pero que ya está de lleno en el lenguaje cinematográfico, me parece. Aunque no del todo, ¿no? Porque uno no puede nunca negar de dónde proviene. Eh, y lo mismo este otro proyecto, que es un cortometraje e instalación en 2 canales, que es sobre el cruce fronterizo, ¿no? Como pueden ver, entre Estados Unidos y México. Y pues bueno, en estos proyectos pues ya integro más de una cámara, ¿no? En ese sentido pues me salgo un poco de la cámara fija, y pues bueno, el proceso de edición, que pues muchos creemos que es como el lenguaje principal del cine, pues ya es otro, ¿no? Ya no es simplemente una escena corrida, sino que ya es un proceso de edición. Sin embargo, pues en el otro proyecto, en la película, todavía recurro a esta especie de viñetas, ¿no? Entonces yo creo que ahí sigue habiendo algo de lo fotográfico, es decir, es una película capitular, ¿no? Que claramente va uniendo sucesos que no necesariamente están en una cronología, digamos, occidental. También me ha interesado mucho, justamente por el trabajo con comunidades indígenas, pues también pues ahondar en temáticas que tienen que ver con epistemologías indígenas, no solo pues en cuestiones, digamos, teóricas, ¿no? En cuanto a la investigación del trabajo, sino también en cuanto a la representación, ¿no? O sea, es decir, me interesa mucho trabajar con el tiempo en espiral, el tiempo circular, el tiempo rizomático, por ejemplo, ¿no? En torno a las narrativas. Y pues también un poco desde ese punto de vista, pues destronar este término de violencia como un término paraguas, y empezar a analizarlo pues desde las prácticas más terrenales, ¿no? Por ejemplo, lo que veían hace un momento, y con eso regreso pues un poco a la temática con la que abrí. Pues es justamente o sea, un proyecto colaborativo con la comunidad del Alberto en Hidalgo, acerca de una representación de un reenactment que ellos ya llevan a cabo, ¿no? Y que es este cruce de frontera para los turistas, pero a partir pues del trabajo colaborativo pues lo convertimos en esta especie de pues de documental ficticio, pero que en un primer momento pues no estás muy seguro, ¿no? De qué es lo que estás viendo. Entonces me siguen interesando esos quiebres, ¿no? Esas rendijas, digamos, entre la realidad y la ficción, donde pues lo que se ve en la pantalla, lo que se ve representado, pues genera dudas acerca de qué es lo que se está viendo, ¿no? O sea, es decir, lo que estoy viendo es gente realmente cruzando la frontera, o estoy viendo una representación
cinematográfica de gente cruzando la frontera, y que en el fondo a mí lo que me interesa es justamente la comunicación entre esas dos cosas, es decir, estás viendo todas las dos cosas a la vez, porque aunque no estén cruzando la frontera en ese preciso momento, dentro de esa ficción que ellos construyen, están creyendo y haciendo creer a la gente que están cruzando la frontera, y no solo eso, sino que están recuperando todas las historias de cruce de frontera de la comunidad y poniéndolas ahí, ¿no? Ante la cámara en este caso. Entonces, eso no, o sea, la duda que quiero insertar es, ¿eso también es volver a cruzar la frontera o no? ¿No? O sea, es decir, veo estos ejercicios colaborativos también como ejercicios de memoria, ¿no? O sea, algo que me interesa a mí mucho en el trabajo actual es concebir a la obra audiovisual, fotográfica, en textil, porque también he estado trabajando mucho en textiles que parten de lo fotográfico, se vuelven archivos, ¿no? Archivos audiovisuales, archivos sensibles, archivos comunitarios, ¿no? Que recuperan de alguna manera, pues, las historias, no hegemónicas. Muchas gracias, Adela. Bueno, todavía nos faltan unos minutitos del video, pero Sí, pero eh, justamente las cosas anteriores, así que no hay problema. pues creo que es una buena forma de pasar al trabajo de Daniela Edburg, que sí, como bien anotó Adela, yo veía en su obra, en la de Adela, pues sí, como un hacernos dudar, ¿no? Como desestabilizar nuestras certezas, en una estrategia que veo claramente como lo que se conoce como escenificación, ¿no? Como representar sucesos de distintas formas, que eso será interesante después conversarlo. Y de alguna forma la obra de Daniela Edburg pues también se vale del recurso de la puesta en escena, digamos, para proponer ciertos cuestionamientos. Y en el caso de la obra de Dani, lo que me parecía que era algo que atravesaba su inquietud y que se ha ido transformando, pero como impulsos de destrucción y autodestrucción, ¿no? Como en este ir y venir de cómo algo que aparentemente son un deseo o un miedo, ¿no? Se puede volver en su opuesto, ¿no? Y que ha ido evolucionando quizá desde un inicio como en un anclado a la parte humana a un abordaje ahora del paisaje. Así que, Dani, cuéntanos un poco de tu interés y tu inquietud principal en tu obra y cómo se ha transformado su materialidad y su abordaje fotográfico. Gracias, Johan, y qué lindo verlas a todas. Yo también comparto el gusto de haber tenido esta oportunidad de repasar el trabajo, Johan, contigo y con las entrevistas que hemos tenido. Estaba yo justo hoy pensando y hasta traje para enseñarles. Les puedo enseñar esto nomás así, porque me acuerdo que yo antes llegaba a mis talleres y llevaba siempre estos frascos que tienen unos riñones tejidos adentro. Y les decía a mis alumnas que para mí eso era la fotografía, ¿no? Como era una forma de suspender, como si el frasco fuera la fotografía, como si pudiera yo suspender en un líquido el proceso de descomposición y permitir que nos acerquemos a mirar algo que el tiempo podría o planeaba deshacer, ¿no? Y claro, es curioso porque no eran verdaderos especímenes, sino que eran tejidos, ¿no? Y me doy cuenta que mi manera de aproximarme a lo que me interesa siempre ha sido a través de la ficción. Y quizás es porque la ficción nos regala ese sentimiento de invulnerabilidad. También creo que va muy ligada a mi obsesión con la muerte, ¿no? Que yo muy chiquita, creo que como a los 6 años fue cuando entendí que no solo yo me iba a morir, sino que todos los que estamos aquí vivos nos íbamos a morir. Y no entendía cómo era posible que no estábamos todo el tiempo todos hablando de eso, ¿no? De que nos vamos a morir y cómo nos aproximamos a eso y cómo nos acompañamos en esa noción y cómo nos preparamos. Y creo que está muy presente, especialmente en mis primeros trabajos, ese casi como un motor, ¿no? El motor principal de mis proyectos al inicio era justamente la falta de sentido y tratar de encontrar un sentido
en la puesta en escena, en la producción de estas ficciones, y que de alguna forma me permitían capturar estas superficies del absurdo mundo material, ¿no?, que habitamos. Y bueno, en esa capturar esas superficies, pues sí me encontraba yo muy atrapada, ¿no?, por la seducción de los colores, de las formas, también de las historias y de las ideas que una imagen te puede transmitir, ¿no? Pero lo que yo veo ahora detrás de las fotografías, que es lo que para mí es lo más valioso, es que me permitían un lugar de encuentro, un lugar de juego, de colaboración con otras personas, en estos pequeños escenarios que permite la ficción y donde se establecen conexiones tejidas en una red de acompañamiento, que siento que es la que nos sostiene dentro de este absurdo que habitamos, ¿no? Hoy lo veo muy claro, ¿no?, que lo bonito del quehacer creativo no está en la producción de objetos ni en la imagen impresa, sino en la experiencia compartida, en estos espacios donde uno puede colaborar o jugar incluso con otras personas que se animan a entrar, ¿no?, para juntas habitar estos espacios en complicidad. Y yo ahora veo que esos fueron mis primeros ejercicios de tejido, ¿no?, incluso antes del elemento textil. Y después en 2007 hice una serie de tejedores, que en realidad casi todo fue en colaboración con mi abuelita Estela, que fue quien me enseñó a tejer. Y ahí pues seguía haciendo el tejido como una especie de símbolo, ¿no?, de un símbolo de un lugar seguro, símbolo de lo femenino, símbolo de lo creativo. Símbolo también, porque algunos personajes eran excesivamente obsesivos, de pues este motor que a veces te lleva hasta la autodestrucción o hasta la destrucción, ¿no?, que es una característica también muy, muy humana, ¿no?, como somos tan creativos y al mismo tiempo tan destructivos, incluso autodestructivos. Pero bueno, ahí seguía siendo el tejido utilizado como una especie de símbolo, ¿no? Y fue en una residencia que hice en Banff en el 2012 que tuve una especie de crisis porque no pude hacer mi proyecto, y eso me llevó a recorrer, pues, espacios, pues, la montaña, el bosque, de una forma distinta, un poco desde la desesperación y sintiéndome muy fuera de lugar, pero empecé a hacer con fibras naturales, que yo no había trabajado con fibras naturales, pero fue lo que conseguí ahí. Empecé a hacer pequeñas copias de elementos que yo estaba encontrando en el bosque, ¿no? Cacas de venado, musgos, y la verdad es que no sabía yo de qué se trataba ese proyecto, pero en esas representaciones artificiales de elementos del mundo natural, encontré como una especie de ancla, y fue a través del uso de las fibras naturales que también empecé a encontrar una conexión con el lugar, con animales, y que empezó a sentir que había capas de información que estaban detrás de los objetos y de las imágenes que para mí tenían un valor muy importante, no solo simbólico, sino ya casi como a un nivel espiritual, no sé. Y bueno, de ahí se empezó a establecer para mí una forma nueva de trabajar, como siempre de la mano, la relación entre los lugares, las personas, los animales, los materiales y pues los elementos que yo casi considero que son como nuestros pequeños maestros, ¿no? Los musgos, las piedras, las plantas, no sé, y pues permitir estas conexiones a través de proyectos que pues tienen a lo mejor muchos elementos que pudieran parecer inconexos, pero que en este tejido se unen. Por ejemplo, hice una residencia de 3 meses en Colorado por invitación del Museo de Arte de Denver, y ahí estuve viviendo en un rancho de alpacas. Y fue bien bonito porque el proyecto al que me invitaron era sobre la migración y la adaptación.
y todos los artistas habíamos crecido biculturales. Y yo pues por casualidad llegué y pregunté qué es lo que más se usa aquí o se produce, y era la alpaca. Y fue bien interesante, ¿no? Porque el material mismo, los animales mismos ya tenían una historia de migración y adaptación. Y ahí pues aprendí mucho de la cría de la alpaca, pero también de cómo tratar su lana, ¿no? Y a entender, porque también en algún momento entré en conflicto como de la explotación, ¿no? De nuestra relación con los animales y cómo es eso, y pues ir como también escuchando y sintiendo cómo es esa relación, y cómo todo al final pues sí se puede tornar en algo nuevamente, ¿no? Destructivo, o puede ser una cosa como casi una especie de acompañamiento mutuo, ¿no? Yo te cuido y tú me das, y así nos acompañamos. Entonces, pues bueno, eso es un poquito en lo que estoy ahorita. Mi proyecto actual cada vez está más y más enfocado hacia la escucha de los animales a través de la comunicación interespecie, y pues animales y plantas y otros elementos que parece incluso que no están vivos, pero que de pronto también su presencia es importante y reverbera, ¿no? Bueno, creo que ya, no sé si me extendí mucho. No, estuvo muy bien, Dani, muchísimas gracias. Creo que después se va a poder conectar con algo muy bonito con Paola. Como que no lo había visto tan claramente al inicio, sino hasta ahora que te escuché viendo las imágenes. Pero vamos a darle la palabra a Cecilia Hurtado, que yo veo en su obra como un interés constante por la identidad en relación con la memoria, y que ha ido explorando de distintas formas, ¿no? Desde de lo personal, ahora quizá hacia más lo social. Cuéntanos, Ceci, un poco de tu indagación y tu forma de explorarla dentro de lo fotográfico. Muchas gracias, Joe. Saludos a todas con mucho cariño. Qué gusto estar acá con ustedes. Bueno, pues para mí este tema de lo fotográfico sí ha sido como esta exploración, ¿no? Durante el tiempo. Entonces estaba así tratando, con esta revisión, también ha sido bien interesante, ¿no? Como ver cómo digamos, el posicionamiento ha ido también expandiéndose respecto a lo fotográfico. Para mí, principalmente empieza como una pregunta: ¿para qué tomamos fotografías? ¿Para qué sirve la fotografía? En ese sentido, me he estado como encontrando diferentes respuestas, diferentes, digamos, posibilidades a estas respuestas. Entonces, sí, la memoria es importante, es la identidad, pero también hay vacíos y hay ausencias en estos, digamos, vestigios, en estas huellas. Para mí, una parte así fundamental de mi trabajo y que he encontrado así como todo un camino por explorar es a partir de la apropiación de la imagen. Entonces, trabajo mucho con archivos y sí, ha sido como revisar, pero más que un trabajo así histórico, que sí, al principio sí tenía como esta cosa de entender históricamente cómo ha funcionado la foto, cómo fue evolucionando técnicamente, tecnológicamente, qué pasó ahí, pero ya en mi trabajo ha sido como tener los juguetes de otros niños y poder jugar y hacer otras cosas con esos juguetes, con esos objetos. Entonces ha sido también trabajar sobre la representación, ¿no? De la memoria y la ausencia. Que también hay una relación con mi trabajo en torno a eso, la muerte, la ausencia, lo que no se ve, sin embargo, de alguna manera nuestra memoria trabaja. ¿Y cómo funciona la fotografía en eso, no? Cómo la fotografía detona ciertas o tantas conocimientos, recuerdos y por lo tanto experiencias. A partir de eso, otra cosa que también creo que pasa mucho en mi trabajo es una constante experimentación y juego. Y eso sí ya se va más hacia, digamos, como esta exploración visual, pues.
y me interesa mucho también la materialidad fotográfica y en todo este tiempo, pues, y en los años, ¿no?, que tiene la foto de existir, cómo ha evolucionado y cómo los tentáculos, ¿no?, se han así crecido y abarcan cada vez más en nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, mi trabajo pretendo pues encontrar en estos archivos, trabajo mucho con archivos anónimos, así fotografías que encuentro en mercados de pulgas, pero también me meto en archivos históricos, forenses, policíacos, en fin, históricos obviamente, y es encontrar también, darle otras vueltas, digamos, de tuerca a esas representaciones, a esas imágenes, y la constante es esa pregunta: ¿por qué fueron tomadas? Y cómo ahora las puedo leer, cómo puedo representar otras cosas, porque además siempre el archivo significan otras cosas, no nada más para lo que sirvió en un principio. Entonces, esas son las preguntas que me hago y que también lanzo para afuera. Y sí, también hay, desde hace tiempo, digamos, con la violencia que ha ido escalando, también me ha preocupado mucho la representación fotográfica de la violencia y bueno, actualmente estoy trabajando un proyecto sobre eso y es como también inicia como una reflexión sobre la fotografía de nota roja, la fotografía sensacionalista y cómo, digamos, para mí era más importante también, o estoy como más preocupada de hablar sobre lo siniestro, qué es lo siniestro en la imagen, qué es lo siniestro de la violencia. Y bueno, por ejemplo, Freud decía que lo siniestro es aquello que debió de quedar oculto, sin embargo, se ha manifestado. Entonces, bueno, estoy con esa pregunta: ¿cómo se manifiesta? ¿Por qué debió de quedar oculto? ¿No? Entonces traigo esas preguntas y eso, jugar con los materiales, jugar con las representaciones, las narrativas y entender también, ¿no?, como las posibilidades visuales, ¿no?, de la imagen y que son infinitas y crear, ¿no?, ese juego. Para mí es muy importante la exploración y la experimentación. Muchas gracias, Ceci. Pues finalmente le damos la palabra a Paola Dávila, que, bueno, en la conversación con ella pues, me era muy claro que algo que le ha interesado o sea, como una pregunta que le acompaña es entender el habitar, ¿no?, en relación al hogar y cómo se construye esa sensación de habitar. Por eso pensaba ahora que escuchaba al final a Daniela decir, bueno, este acompañamiento donde yo te cuido y tú me das, creo que es algo que atraviesa mucho la noción de habitar de Paola. Así que cuéntanos, Paola, un poco de tu inquietud artística que has abordado en tu camino y las formas en que se ha desplazado tu forma de entender y abordar la imagen fotográfica. Totalmente. Buenos días a todas. Muchas gracias, Joe, por la invitación. Muchas gracias, Lucero, y a todo el equipo del MUMA. Es así como súper delicioso compartir esta mañana con ustedes, con todas estas artistas que admiro, ¿no? Y que son amigas. Y sí, o sea, ahorita que las escucho a todas, hay muchas pues aproximaciones, ¿no?, a la forma de entender la fotografía y cómo se relaciona uno con su trabajo, que me parecen como muy interesantes. Yo quisiera empezar platicando que, si bien estudié artes visuales, ¿no?, mi formación inicial pues es más desde lo fotográfico, ¿no?, en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, y bueno, yo fui como esta última generación de todavía trabajar analógico y algo como muy purista, ¿no? Revelábamos incluso con agua de garrafón, ¿no? O sea, cuando íbamos a usar agua de la llave, todo era como muy cuidado y había toda esta concepción de la fotografía como de preservar, de mantener, ¿no? De este cuidado de esta pieza que es, digamos, que subsista, ¿no? O sea, que se preserve, que no sea modificada, que no sea inmutable, ¿no? Entonces, bueno, quise mencionar esto por cómo se va modificando mi trabajo a lo largo de mis investigaciones. Esta primera serie que estamos viendo es mi primer trabajo, es el trabajo, ¿no?, inicial, donde
justo empiezo a explorar todas estas temáticas como, ¿no?, el habitar, la intimidad, el paisaje, ¿no?, los espacios interiores y estas formas de contención. Después de ese trabajo, realizo esta serie de madrigueras de coyote que para mí fue llevar la sensación de habitar a su concepción más primitiva o más básica, ¿no? Este resguardo, esta guarida, sí, esta sensación de refugio, esta construcción de refugio, pero es un agujero en la tierra, ¿no? Que te protege y que te resguarda, ¿no? Entonces, esta serie que se titula Morada tuvo estos dos momentos en el que primero, ¿no?, son estos madrigueras de coyotes, les decía, ¿no?, estos espacios muy básicos, y posteriormente de ahí brinco a la idea de habitar, como esta concepción también que tenemos de la casa, ¿no? ¿Qué es la casa y cómo representamos la casa? ¿Cómo representamos ese hogar? ¿No? Este clásico modelo de 2 techitos y una puertecita y una casita, ¿no?, blanca con sus 2 ventanas. Entonces, ¿cómo son estas formas de habitar y estas concepciones que tenemos del habitar los espacios y cómo los representamos también y qué representan de nosotros y qué contienen de nosotros, ¿no? Continuando con esta sensación del habitar y del ocupar el espacio, pero seguir trabajando en paralelo con la idea del paisaje, realizo esta serie de temporales interiores, que es este diálogo entre el dentro y el afuera, ¿no? Y cómo llevar esta sensación de resguardo, esta sensación de refugio, ¿no? Cómo la habitación o la cama puede ser esta forma más básica. ¿Podemos detenernos ahí un segundito, por favor? Podemos regresarnos a la anterior, perdón. Yo pedí que las pasaran rápido, pero creo que ya me ganó. Entonces, cómo tener este diálogo con el dentro y el afuera, cómo regresar al paisaje, al espacio interior, ¿no? Y al mismo tiempo cómo este espacio interior poderlo llevar al afuera y cómo construir esa sensación también de la naturaleza, resguardándote de la naturaleza, proveyendo de refugio. No recordaba que venía esta serie que sigue es una serie también de Polaroids, que es una relación que hago de cajas con fotografías. Creo que sí es interesante que esté porque al final, como les decía, yo vengo de toda esta educación en donde la foto se debe de resguardar y los materiales libres de ácido y se debe de contener y se debe de proteger de la luz, sobre todo las Polaroid que son muy sensibles a la luz. Empecé a hacer esta serie que se llama La Torre de los Tesoros, donde armé toda una serie de conjuntos de cajas que contenían fotografías instantáneas y donde tenía un diálogo de qué tipo de caja podía contener qué tipo de foto, ¿no? También hablando un poco como del resguardo y del proteger y del preservar, pero al mismo tiempo también de ocultar, ¿no? ¿Qué oculta una caja o qué guardamos en cajas? Y cuando se presentaban en montaje estas piezas, algunas estaban como a unas alturas donde el público, o sea, las cajas podían ser, la gente podía interactuar con ellas, o podías abrir y cerrar una caja, pero también podían estar a alturas a las que no podías alcanzar. Entonces también había este diálogo con a qué accedes y qué no, qué ocultas, ¿no? En una caja. Y que además, qué decides preservar, qué decides resguardar y por qué, ¿no? También aludiendo a esta idea de memoria, ¿no? ¿Qué se contiene, qué se preserva? Y bueno, podemos avanzar las imágenes porque no recuerdo cuál. Sí, y entonces aquí comienza digamos que sería como mi último proyecto como pensado más desde lo fotográfico, que se llama Paisaje Sometido, que es una serie que comencé realizando la maestría y era una investigación sobre los parques y áreas de juego, ¿no?, en espacios públicos en la Ciudad de México. Hace como 15 años hubo toda esta iniciativa en la ciudad sobre reformar ciertas áreas y volverlas estos espacios que estaban proponiendo pues una interacción distinta con la comunidad en donde eran emplazados, ¿no? ¿Podemos regresarnos a la anterior, por favor? Perdón. Así que es en esta nos podemos quedar, ¿no? Pero al final se convertían como esa suerte de puestas en escena. Primero era como súper difícil el acceso a ellos, ¿no? Y segundo, había todo un absurdo, era una suerte como de ruina programada, ¿no? Por ejemplo, este que estamos viendo aquí es un parque acuático, pero está abajo de unas torres un parque acuático para niños, pero está abajo de unas torres de alta tensión. Entonces jamás funcionó, jamás se activó, ¿no? Y era un parque muy precioso, estaba súper cuidado, lo mantenían. Yo de hecho estuve platicando con el señor que lo
cuidaba, ¿no? El que estaba a cargo, pero pues era solamente una puesta en escena, no era algo para ser visto, y desde que había sido concebido, pues estaba programada su ruina. Y es con esta serie, intentando simplemente encontrar estos espacios o incluso acceder a ellos, que empiezo a plantearme cómo yo uso la ciudad, cómo la habito, una ciudad en la que pues ya ahora llevo más de 25 años viviendo. Sin embargo, nunca me había planteado cuál era mi relación con ella. En toda esta idea de habitar, ¿no? que siempre ha atravesado mi producción. Entonces, justo aquí empiezo a plantearme, ¿no? Cómo habito la ciudad, cómo transito la ciudad, ¿no? ¿Qué decisiones tomo? ¿Que este parque lo cruzo o no? ¿Voy en transporte público? ¿Es de noche? ¿Es de día? O sea, todas las decisiones que yo tomaba con mi cuerpo, con mi propio desplazamiento sobre la ciudad, estaban determinadas por toda una serie de factores que se atravesaban, ¿no? Desde de temas de género y socioeconómicos, ¿no? Entonces, ahora sí podemos avanzar, por favor, a la imagen azul. A la cinotipia en esta, ajá. Y así es como comienzo a desarrollar primero una serie que se titula Juegos, que es una serie de mapeos en la Ciudad de México y de mis recorridos, cuando estaba buscando justo estos parques, ¿no? Y eran mi recorrido de todos los días. Me despertaba, aprendí una aplicación de GPX como estas de trekking y mapeaba todo mi recorrido y terminaba cuando me acostaba, ¿no? Me iba a dormir. Y en este trabajo estaba en esta idea de estar mapeando mis recorridos y mis trayectos cuando justo sucede la pandemia. Y en pandemia, pues obviamente todos creo que nos paralizamos como que los primeros 10, 15 días y después fue así como me hizo todo el sentido. Dije, yo tengo que empezar a hacer este registro. ¿Qué sucede en mi propia casa, ¿no? En mi espacio íntimo? ¿Cómo habito yo mi casa, ¿no? ¿Qué recorridos trazo? ¿Dónde paso más tiempo, ¿no? Y en estos momentos en los que la casa pues ya no solo era casa, sino era el espacio de producción, ¿no? Y era la clase de yoga, y era el salón de clases, y era la oficina, y eran las juntas, y todo el mundo estaba metido en tu casa. Entonces, lo que empecé a hacer es toda esta serie de mapeos, y esta serie se titula Todos los días son lunes, ¿no? Y se titula así porque para mí cuando en el trabajo yo estaba en ese momento coordinando toda una serie de áreas en una universidad, pues el día más difícil era los lunes, y de pronto ya los lunes eran todos los días. O sea, ya no importaba, era martes, era jueves, todo había una suerte de crisis y siempre había que resolver algo, ¿no? Entonces empecé a hacer este ejercicio, ¿no? Y que me pareció como muy poderoso, incluso porque era, a pesar de que había tenido, todos mis trabajos están muy relacionados con experiencias personales, este ser que se me hacía más autobiográfico, tú estabas viendo mis tránsitos, todas mis tomas de direcciones, ¿no? Todas mis decisiones a lo largo del día, los espacios que habitaba, pero en el momento en el que quitabas la referencia del mapa, pues ya no tenías esa referencia, entonces no sabes exactamente qué estás viendo porque no tienes cómo leerlo, pero sin embargo estás viendo eso, ¿no? Entonces es como lo más íntimo y como este dibujo hecho con el cuerpo. Decidí también trabajarlo con la cianotipia porque a la hora de estar trabajando con los archivos, pues se hacían toda esta suerte como de anclas y de puntos que tú también mencionabas, Dani, ¿no? En los recorridos. Entonces, cada que tú tomas una dirección, un cambio de dirección, se genera una nueva ancla. Y también me parecía muy, muy bella esta idea de que cada que yo tomaba una nueva dirección, se genera un nuevo punto. Yo podía saber si ese día había tomado 500 decisiones, ¿no? Cambios de dirección, o 200 o 2000, ¿no? Y eso también me parecía muy importante. Y finalmente, esta exploración con la cianotipia, les decía, porque a partir de estos mapas y de estas anclas me interesaba, me hacían esta referencia como de constelaciones o mapas estelares, por eso decidí trabajarlos con la cianotipia. Me interesaba un tono muy específico de color, y es por eso que empiezo a explorarla desde otros lugares, ¿no? Porque ya una vez que hago estos mapas, lo que me comenzó a interesar muchísimo era la posibilidad, ¿podemos detenernos tantito ahí, por favor? La posibilidad que nos ofrecía la técnica misma, ¿no? Que es, la cianotipia podría ofrecer la posibilidad de que pudieras exponer, revelar y fijar al mismo tiempo, ya que todos estos procesos solo se realizan con agua. Y de ahí viene esta idea de, bueno, y si todo eso sucede al mismo tiempo a la hora de estar exponiendo, por ejemplo, en el mar, que es esta serie que se conoce como Mareas, ¿no? Donde todos los procesos fotográficos suceden al unísono, y que al mismo tiempo, si ustedes notan, por ejemplo, en la parte superior tiene un área como más ceniza, es un gris como café. Esa parte de la emulsión aún no ha sido revelada, entonces también me interesaba que estas piezas mantuvieran todo eso, todos esos momentos fotográficos. Entonces, esa posibilidad de que todos los momentos fotográficos sucedieran es lo primero que me atrae a hacer estas piezas, ¿no? Obviamente,
al estudio de la cenotipia también pues, recurría a varios grandes maestros que han trabajado con esas técnicas, ¿no? La obra de Megan Rippenhoff me vuela la cabeza, me parece muy, muy increíble. Y entonces yo empiezo estas exploraciones, pero para mí era, más allá de generar la pieza, era esta posibilidad, o más allá de trabajar, ¿no? con el mar directamente. Primero era qué sucedía en el momento en que todo lo fotográfico, ¿no? Estaba, ¿no? O sea, todo lo que es la fotografía o el proceso que se conoce para generar una imagen sucedía al mismo tiempo, pero a la vez también era contemplar el espacio ¿no? externo, el paisaje mismo como un laboratorio. Y de pronto toda esta idea de el cuarto oscuro, el cuidar que no te cuele la luz, de pronto aquí no importaba, por un lado, y por otro lado, al contrario, todo lo que era el paisaje estaba teniendo injerencia sobre la pieza. Entonces, si quieren, ya podemos ir avanzando, perdón. Es que si no, ya no me iba a dar tiempo. Y entonces comienzo toda esta serie que primero es mareas y después se convierte en laminariales y salomas. Y es este proceso justo en el que el paisaje, ¿no? Tiene toda una agencia sobre la pieza. Y entonces ya no es esta, para mí, porque yo había tenido en distintos momentos, desde las madrigueras, por ejemplo, con muchas de las imágenes producidas en Polaroid o con las camas mismas, pues esta relación entre trabajar con el paisaje y sí tener toda esta suerte como de performance en los espacios para generar las imágenes, pero aquí es un momento en el que el paisaje se vuelve un colaborador, ¿no? Y es también trabajar desde este lugar, pues mucho más horizontal, con estas otras entidades, ¿no? Y rendir una suerte como de tributos de tiempo, tributos de reconocimiento también, de acompañamiento, y también se vuelven pues, una suerte como de registros estas piezas, ¿no? Donde ciertos momentos de clima, de atmosféricos están registrados en las piezas, pero también hay otro punto que me parece muy interesante con todo este último cuerpo de trabajo que he estado realizando los últimos 5 años, que es que son piezas que justo están buscando seguir interactuando con el espacio que las contiene, ¿no? O sea, no es obra que es inmutable, no es obra que está permanente o que es fija, sino por las condiciones y las formas en las que fue producida, siguen reaccionando. No es una reacción súper evidente y no es un cambio drástico, pero tienen esta suerte de sensibilidad a la humedad, al calor, ¿no? A cuestiones de temperatura de los espacios que las contienen. Y esta idea y esta ramificación de mi proceso que se extiende a cómo la obra no está terminada y que sigue siendo afectado por el espacio que lo contiene, me parece muy importante porque creo que al final todos somos afectados por los espacios que nos contienen todo el tiempo y entonces en este proceso, justo yo venir de esta historia en la que la fotografía debía de ser preservada, no debe de ser todo mantenido con materiales libres de ácidos y que no le dé la luz. Esta obra para mí o todo este último trabajo invoca a no más bien invita a que la pieza siga relacionándose con el entorno y que siga activándose y que siga, ¿no? Esta sensación de habitar se mantenga en la obra misma y que la obra habite y este habitar cada espacio se pueda ver reflejado en cómo la obra está reaccionando. Entonces eso es lo que a mí me parece mucho más poderoso y bueno, esas son como mis últimas investigaciones. Estas piezas están hechas, por ejemplo, cianotipia sobre seda, que ahí fueron también otros descubrimientos, ir cambiando los soportes, ir pensando nuevas maneras de producir. Y pues ya, no sé qué más decir, creo que ya hablé de más. Perdón, Joe. No, está muy bien, al final fue un reto tanto para mí como para ustedes ahora en 10 minutos hablar de una trayectoria de pues, alrededor de 20 años, así que no, está muy bien y me era muy importante que pudieran en la medida de lo posible hacer ese recorrido por su obra, porque lo que encontré valioso en esta curaduría pues fue hacer esa revisión y que creo que también conversar con ustedes las invitó a ustedes mismas a volver a las obras primeras, por eso también en la selección me era importante y creo que en todos los casos lo logré, incluir alguna imagen de sus primeras series que conocimos, digamos, ya como una serie. Entonces, está muy bien. Gracias a todas. A mí, algo que me gustaría mencionar que me llamó mucho la atención en general en el proceso de investigar es
en este desplazamiento del que hemos estado hablando, que un poco aborda o es la intención de la curaduría en sus formas de lo fotográfico, desde la forma pues, primaria, anclada a lo que es la fotografía, que es el uso de la cámara, y cómo eso se ha ido desplazando a algo en lo que incluso ya no hay una cámara en sí, ¿no? Como el aparato, al aparato que solemos tener en las manos y del que hay una mirada siempre, siempre atrás del visor. Como, pues creo que en prácticamente todas el desplazamiento más recientes en el que están hoy las ha llevado a las telas, a lo textil, ¿no? En algunos casos, bueno, como Paolo Ceci, a la cianotipia, pero en el caso de Daniela y Adela, al tejido en lana. Eso me llamaba mucho la atención. Y no sé si quedó muy claro en la exposición de Eunice y creo que me gustaría como empezar la conversación entre todas como a partir de esta idea del tejido, pero en el proyecto más reciente que está trabajando Eunice en torno al agua, pues también empezó a aparecer la tela, ¿no? Está haciendo unos bordados con fragmentos de tela que se encuentra en los ríos. Me gustaría un poco escuchar sus impresiones sobre cómo es que la tela, el tejido, en sus distintas posibilidades de cada una, aparece como una forma de abordar la imagen y en este momento como más reciente de sus trayectorias, ¿no? Como al principio no estaba, pues. Bueno, si quieren, empiezo yo. Pues digo, la verdad es que en mi caso creo que fue pues ¿no? Un descubrimiento específicamente a través del afelpado en lana. Yo estaba, estaba de artista invitada dando unos talleres en el Centro de las Artes de San Agustín Etla y yo tenía para ese momento pensado trabajar en el laboratorio análogo, ¿no? De fotografía. Sin embargo, estaba cerrado. Entonces, pues descubrí el taller de afelpado y la verdad es que pues me impresioné mucho, ¿no? Me impresioné sobre todo porque para mí, aunque he trabajado con otras técnicas textiles, con otros colectivos de mujeres, tejedoras, pero en el caso del afelpado lo que creo que me llamó de inicio la atención, además de, pues bueno, de la parte táctil, ¿no? De la lana, pues fue que no hay una trama, ¿no? La ausencia de la trama que es siempre pues importante dentro del textil. Entonces, ¿eso qué permite? Pues para mí, digo, desde mi punto de vista hace que el afelpado en lana se vuelva casi más cercano a la pintura y a la fotografía incluso gracias a esa característica pictórica que al textil mismo, ¿no? Y a lo que me refiero es, pues yo he trabajado también con tejedoras que hacen punto de cruz, ¿no? Entonces el punto de cruz es como todo lo contrario, el punto de cruz enfatiza la trama, ¿no? Enfatiza el canvas y pues pixelea la imagen, ¿no? El tratarse de una imagen fotográfica, pues se ve prácticamente pues cada pixel, ¿no? Como una puntada. Y en cambio, pues el afelpado en lana, pues no tiene trama, no tiene cuadrícula, y entonces lo que provoca es una imagen que se puede volver hasta pictórica también porque la combinación de los colores se hace de manera muy similar a la pintura también, ¿no? Porque para empezar se hace con el teñido, pero después además esa lana teñida pues se puede combinar al momento de estarla afelpando y genera nuevos colores. Entonces eso para mí pues me abrió como un camino de posibilidades, sobre todo al emparejarla con la imagen fotográfica, ¿no? Es decir, yo vi que permitía la representación, digamos, cuasi fotográfica, de las mismas fotografías con las que estaba yo trabajando, ¿no? Entonces, eso para mí fue pues, ¿no? Abrió un camino, ¿no? En mi práctica, y pues desde entonces he seguido trabajando con el taller de afelpado. Además, pues me parece que bueno, como todos lo sabemos, ¿no? El textil, pues de pronto adquirió estatus de arte, ¿no? Pero originalmente, pues estuvo relegado durante centurias, ¿no? A la cocina, a la casa, a lo doméstico, a lo femenino. Y pues me parece que esta nueva legitimación, valoración del trabajo de las mujeres tejedoras, pues es bien importante. Claro que hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque todo siempre corre el riesgo de ser absorbido por el monstruo capitalista, pero pues además eso, ¿no? Me pareció, pues, pues me gustó mucho, ¿no? Y me ha gustado mucho trabajar con ellas desde entonces. ¿Alguien más nos quiere compartir? A ver, yo les cuento. Yo creo que
para mí el elemento textil completó, como que hizo mucho más, no sé cómo, como más satisfactorio todo el proceso. Porque siento que cuando estaba yo simplemente haciendo las fotos, a pesar de que había ese momento de juego, de colaboración con las personas que participaban, como que me faltaba la materialidad de estar haciendo algo con las manos, como que la distancia que implica, ¿no? El hacer fotografías a través de una cámara, y también incluso después imprimirlas y la manera en que las percibes, ¿no? Que es como que te paras enfrente de ellas a una distancia. Eso no sucedía para mí con el elemento textil. Y no solo para mí, sino como que yo veía que la comunidad textil alrededor del mundo es de la comunidad más entusiasta, más apoyadora, más animosa que conozco, ¿no? A cualquier país que vayas, si buscas gente de textil, vas a encontrarte con un recibimiento súper caluroso, ¿no? Como acogedor. Y creo que eso era algo que yo empecé a valorar instantáneamente, ¿no? Ir viajando, haciendo proyectos textiles, es de las experiencias más ricas porque inmediatamente a través de los materiales hay una conexión con el lugar, no solo con la gente, también con los animales y las características del lugar, cómo se tiñen las fibras, o sea, no sé, se me hace tan rico y para mí terminó de completar un proceso que quizás estaba resultando un poquito como que tenía una distancia y el textil siento que no tiene esa distancia, es como de tocar. Y ahora a mí me gusta, siempre que haya la oportunidad, pues están las fotos, ¿no? Pero siempre pongo también elementos textiles como así un pedazo donde te puedas tú echar o que puedas agarrar las cacas, que los niños puedan jugar con ellas y que siempre haya esta experiencia más táctil. Bueno, a mí me gustaría nada más platicar, por ejemplo, cuando estuve haciendo esta serie de los recorridos de los parques, realicé también una serie de piezas de recorridos también, como de todas estas semanas de recorrido en textil, que a mí me hacían todo el sentido, porque justo como lo que mencionaba Adela, ¿no? Esta idea de la trama, y aquí era como un poco recuperar la trama, ¿no? Y pensar en el textil como esta trama o esta rejilla, ¿no? Y trasladarlo a la ciudad y la rejilla, y cómo uno va transitando y va haciendo nuevos recorridos sobre esa plantilla, digamos, ¿no? Esa fue una primera aproximación que yo tuve con la obra textil o con piezas textiles, y posteriormente trabajando la sede de laminariales, ¿no? Estas piezas que hacían estos registros directos de algas, ¿no? A la orilla del mar, que llegaban a las costas del Pacífico Norte, ¿no? Principalmente de Ensenada. Cuando las presenté la primera vez, que hacía esta suerte como de construcción de idea de bosque, pues era sobre papel y me parecía el papel como muy rígido, y buscaba una forma de poder emular la sensación de estar en un bosque de kelp fuera, ¿no? Dentro del agua. Entonces, este vaivén, este movimiento y esta transparencia, exploré con distintos materiales, siguiendo, ¿no? Con la idea de que fuese papel, pero no me funcionaban, y de pronto se me ocurrió trasladarlo a la seda, ¿no? Por esta capacidad que puede tener de transparencia, pero al mismo tiempo también de resistencia, porque pues, son piezas que se exponen por lo menos 8 horas, ¿no? Están en contacto con las algas, con la humedad y bajo el sol. Entonces, a pesar de que podía darme, o sea, la seda lo que me permitió es que podía darme esta transparencia y esta suavidad y esta fragilidad, y al mismo tiempo ser súper resistente, ¿no? Y explorar este material justo abrió otras posibilidades y 2 series nuevas más en mi trabajo, simplemente por el cambiar de soporte, ¿no? Porque de entrada la seda modificó completamente las reacciones químicas de la cianotipia, ¿no? Y segundo, porque empezó a producir toda esta serie de separación de minerales dentro de las fórmulas mismas de los químicos, y me empezó a proponer como nuevas formas de entender lo fotosensible y lo fotográfico, que no necesariamente tenía que estar anclado a cierto tipo de soportes que pensamos convencionalmente como el papel o la tela, ¿no? Ya, para mí fue más como un reto de trabajar con un material que tiene esas posibilidades también
de ser tridimensional, es decir, o sea, de jugar con el espacio y otra cosa que también me preocupa siempre es la facilidad de poder transportar la obra. Entonces, como que las telas también, ¿no? De chin, 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 doblas y metes a la maleta y llevas toda una exposición. A mí eso, por ejemplo, por ahí me atrapó mucho. Y claro, finalmente también lo que se puede hacer, ¿no? Fotográficamente o sí, explorar, experimentar con técnicas que se puede hacer con tela. Yo empecé mucho con papel arroz, por ejemplo, que es súper resistente y también tiene eso de la transparencia y tal, pero sí la tela me ha presentado otros retos, otras cosas, entonces sí es como experimentar otro material por experimentar y cómo ese material me va a llevar a trabajar de otra manera con la pieza, o sea, más hacia lo tridimensional, ¿no? Sí, que creo que eso es lo que en este desplazamiento que yo veo sus obras, también pues sus obras van ganando esa cualidad tridimensional, no solo como de textura al pasar a las telas, sino también salirse de la bidimensionalidad del cuadro, incluso no solo en su exhibición, sino en su producción. Pienso en las obras más recientes de Adela, que no vimos, no alcanzamos a ver en el video, pero que parecen ya pinturas en lienzo, ¿no? En óleo, me parece así. O sea, cuando las vi ahora exhibidas en el Exteresa, dije, esto ya, ya Adela está llegando a otro nivel, porque es como por eso insisto en pensar que lo fotográfico no es la fotografía con cámara, ¿no? Sino es un gesto, una forma de entender la relación tiempo, luz, inscripción, y en estos cuadros, pinturas, no sé cómo llamarle, que está ahora produciendo Adela con el rastro de lo que queda de performance pirotécnicos, o sea, lo que queda en el cuadro es pues la huella, ¿no? Literal, de color y de fuego, ¿no? De esos elementos, que para mí no deja de ser eso, un gesto fotográfico, porque es pues la inscripción, ¿no? El contacto, que creo que es lo que pasa también en la cianotipia, ¿no? Que sí tiene un proceso de contacto con la luz, pero al final es el contacto de una forma con un papel o una superficie sensible, ¿no? Donde pues queda registrado la presencia, ¿no? Digamos, de alguna forma de ese elemento. No sé si alguien quisiera sumar algo más a esta reflexión sobre lo fotográfico que pueda ser enriquecedor para quienes nos escuchan. Sabemos que en Facebook nos están mandando saludos, así que agradecemos a quienes nos miran por allá. No hay preguntas, así que por eso les invito si quieren ampliar algo sobre cómo ustedes entienden la noción de lo fotográfico también. Oye, más de esas piezas que acabas de mencionar, ¿no? Porque algo que a mí también me gusta mucho de esos nuevos experimentos, hasta el momento eso es lo que han sido, es que también se juega mucho con la idea del positivo y el negativo, ¿no? Que también entra pues en toda la idea de lo fotográfico. Entonces esta idea de que pues muchas de ellas, digo, son una combinación de cosas, ¿no? Además son trazos con fuego, digamos, ¿no? Entonces ahora la luz se reemplaza con el fuego, pero pues bueno, sabemos que están emparentadas. Pero pues yo para muchas de las piezas pues hago moldes, digamos, ¿no? Hago, digamos, los negativos, ¿no? En corte láser para después generar los positivos. Entonces me parece que también ahí hay una conexión con lo fotográfico. Y bueno, yo creo que yo tampoco las llamaría pinturas hasta ahorita porque entonces se me va a echar encima todo el gremio de los pintores. Pero bueno, son como, sí, como ejercicios pictóricos, ¿no? Que tienen que ver pues más con los pigmentos pirotécnicos y también como tú dices, ¿no? Con la huella, ¿no? De estos efectos con fuego. Pues ya estamos pasando sobre la hora y cachito, así que pues agradecerles que hayan, bueno, quienes nos escucharon desde Facebook, que nos hayan seguido hoy en la transmisión, a Daniela, a Cecilia, a Adela, Paola, a Eunice, que se tuvo que ir porque en un momento inaugura una exposición, que hayan estado hoy conversando esta mañana. Creo que era muy valioso poder escuchar de su propia voz su trayecto y sus formas de pensar la imagen, como una forma también de complementar lo que está en la exhibición, que como les digo, bueno, tiene sus limitaciones de espacio, ¿no? Para que funcione en el formato digital.
Muy agradecida y yo espero poder seguir conversando con ustedes porque yo me quedé muy enganchada de seguir explorando su obra. En verdad fue un trabajo muy gozoso, así que agradecer nuevamente a Lucero González que nos estuvo escuchando hoy y también al equipo de MUMA. Yolanda. Hola, muchas gracias a todas por lo que habéis compartido. Se ha sentido súper ligera la charla. Cuando vi la hora dije, wow. Y me encanta esta reflexión con la que cierras, Joan, como hacia lo textil. Desde lo fotográfico, realmente es muy interesante. Quiero agradecer a Angélica Belleira, a Ingrid Hernández, a Joaquín Garza Fox Calles, a Carol Espíndola y a Karen Cordero, que nos mandaron saludos. Y bueno, a todas vosotras por estar hoy con nosotros y a los que nos están escuchando ahora y nos van a escuchar después en diferido. Podéis disfrutar de la curaduría Formas de lo Fotográfico en museodemujeres.com y también aquí en Facebook y fragmentos de otras partes de los trabajos de las artistas en nuestra cuenta de Instagram. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias.